Vanessa Pierre, de 29 años, tenía 6 meses de embarazo cuando fue estrangulada con un par de pantalones deportivos y abandonada al lado de una autopista en Queens, Nueva York, en octubre de 2020. Los investigadores rastrearon el crimen hasta su novio, Guy Charles, quien fue captado por cámaras de seguridad arrastrando el cuerpo sin vida de Pierre fuera de un carro durante la madrugada. Las pruebas en video también mostraron que la joven seguía con vida apenas una hora antes. Aproximadamente 90 minutos después de que Charles desechó los restos de Pierre, un conductor de bus encontró su cuerpo. Para entonces, ya era demasiado tarde para salvarla y fue declarada muerta en el lugar. Una prueba de ADN confirmó que Charles era el padre del hijo que la víctima esperaba, y las pruebas también apuntaban a él como el asesino de Pierre. Fue declarado culpable de asesinato en segundo grado tras un juicio concurrido en noviembre de 2023 y fue sentenciado a la pena máxima de 25 años a cadena perpetua. Número 18. Iones Bannock. En agosto de 2021, un jubilado de 79 años llamado Bill Howard fue hallado asesinado en su apartamento en el pueblo inglés de Accrington. El hallazgo se produjo después de que el hermano de la víctima no pudo comunicarse con él, lo que llevó a que se realizara una visita de bienestar en la residencia. Una autopsia determinó que Howard había sido golpeado brutalmente y apuñalado hasta la muerte. El examen también reveló evidencia de que el anciano había sido torturado y su cuerpo había sido rociado con gasolina. Mientras revisaban las grabaciones de las cámaras de seguridad fuera de la casa de Howard, los investigadores vieron a un hombre que luego fue identificado como Iones Bannock, de 59 años. Bannock fue visto saliendo del apartamento el mismo día en que la policía cree que ocurrió el asesinato. Llevaba una bolsa de basura y un bastón, y también fue captado en video usando la tarjeta de cajero automático de Howard durante varios días. 5 días después de la última vez que Howard fue visto con vida, Bannock fue arrestado por su asesinato. Además de matar a Howard y usar su tarjeta de cajero automático, el sospechoso había robado recientemente a varias otras víctimas. Había comprado casi $2.700 en licor y cigarrillos, junto con sus vecinos que no podían salir de casa. Tarjeta de débito y había robado más de $470 de la billetera de otra víctima vulnerable. Según los fiscales, Bannock también usó el dinero mal habido para financiar una fuerte adicción al crack. Cuando le preguntaron sobre su relación con Howard, Bannock negó ser la persona que aparecía en las imágenes de vigilancia y afirmó que había encontrado la tarjeta de débito del anciano en la calle. A pesar de sus declaraciones iniciales de inocencia, finalmente se declaró culpable de todos los cargos, incluidos los relacionados con otras 2 víctimas de robo, y fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 30 años. Número 17. Juan Hernández. Juan Hernández, un estudiante universitario de 21 años, había empezado a trabajar recientemente en un dispensario de marihuana en el condado de Los Ángeles cuando desapareció misteriosamente de su trabajo en pleno auge de la pandemia de COVID-19 en septiembre de 2020. Su madre, Yaira Hernández, supo de inmediato que algo andaba mal cuando su hijo no regresó a casa después del trabajo, especialmente porque le había pedido prestado su carro. Pero la policía no le permitió reportar la desaparición de Juan hasta que pasaran 72 horas. Decidida a encontrar a su hijo, ella misma inició una investigación, comenzando con una visita al lugar de trabajo de Juan, donde pidió ver las grabaciones de seguridad del turno de su hijo. El gerente de la tienda, Isen Astafan, le dijo a Yaira que las cámaras de vigilancia solo transmitían en vivo y, por lo tanto, no le servían de nada. Entonces Yaira llevó su búsqueda de respuestas a las redes sociales, donde llamó la atención de los detectives locales que entendieron la urgencia de su caso. Las autoridades se involucraron en el caso y obtuvieron las grabaciones de vigilancia del desafortunado turno de Juan en el dispensario, a pesar de la afirmación de Astafan de que las cámaras no grababan. Los descubrieron un video incriminatorio de Astafan, el dueño del dispensario, YG James Penn, y la novia de Penn, Sonita Penn, en el que se veía a 2 personas tirando a Juan al suelo poco después de que terminara su turno. El clip había sido eliminado deliberadamente del sistema de seguridad, lo que apuntaba aún más a un acto criminal. Aproximadamente 2 meses después de la desaparición de Hernández, las autoridades acusaron a Stephanie Penn de su asesinato. Casi al mismo tiempo, el cuerpo de la víctima fue encontrado enterrado en el desierto de Mojave. Los fiscales acusaron a los sospechosos de matar a Hernández porque pensaban que él estaba robando en el dispensario, el cual operaba ilegalmente en el momento de la muerte de la víctima. Aunque no está claro si Hernández realmente robó a su empleador, Stephanie y Penn hablaron de dar un escarmiento con él ante los demás empleados para asegurarse de que no volviera a ocurrir. Tras deliberar menos de 3 horas después del juicio de los acusados, en marzo de 2024,
Un jurado declaró a ambos hombres culpables de asesinato en primer grado y votó a favor de una acusación especial contra Penn por usar un arma mortal al inyectar a Nandas, como con la ketamina. Astafan fue sentenciado a 25 años a cadena perpetua, mientras que Penn cumple una condena de 26 años a cadena perpetua. Número 16. Kira Steger, después de terminar su turno en el Mall of America, en Bloomington, Minnesota. Una noche, en febrero de 2013, Kira Steger, una dependiente de tienda de ropa de 30 años, salió en una cita con su esposo de 3 años, Jeff Treviño. La pareja cenó, fue a jugar bolos y, según Jeff al menos, regresaron a casa a ver una película. 2 días después, Steger no se presentó ni llamó a su trabajo, lo cual era sumamente fuera de lo común para ella. Una compañera de trabajo llamó a Treviño, quien afirmó que Steger se había ido la mañana anterior y nunca regresó a casa. Dijo que era totalmente inusual que Steger pasara la noche en casa de una amiga, pero una vez se dio cuenta de que ella no había ido a trabajar, llamó a la policía. Los investigadores no encontraron nada sospechoso en las grabaciones de vigilancia de la cita de la pareja, mientras que el video de seguridad de un vecino mostró el carro de Steger saliendo de la residencia la mañana después de la cita. El mismo carro fue encontrado poco después en el parqueadero del centro comercial, con sangre encima. La policía revisó nuevamente el video de vigilancia de Moore y descubrió imágenes de Treviño dejando el carro solo. También se le pudo ver caminando hacia una parada de taxis y tomando un taxi para ir a su casa. Poco después de eso, el cuerpo asesinado de Steger fue encontrado en el cercano río Mississippi. Había sido asfixiada, tenía una lesión en la cabeza y un dedo roto. Mientras tanto, los registros telefónicos mostraron que ella dejó de enviar mensajes de texto alrededor de la medianoche, después de su cita con Treviño. Las autoridades teorizaron que Treviño había sorprendido a Steger, la había golpeado y asfixiado en un ataque de ira después de descubrir que ella estaba enviando mensajes de texto a alguien de quien él no aprobaba, y luego tomó medidas para ocultar su muerte. En 2015, fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y sentenciado a 27,5 años de prisión, con la primera posibilidad de libertad condicional en junio de 2031. Número 15. Los asesinatos de Farmington. Durante las primeras horas de la mañana del 29 de enero de 2017, un hombre de Farmington, New Hampshire, llamó al 911 para reportar la desaparición de su novia. No había visto ni escuchado nada de Christine Sullivan, de 48 años, en casi 2 días, a pesar de que la pareja vivía junta y acababan de regresar a casa desde Florida, donde encontraron manchas de sangre por toda la casa. Los oficiales que respondieron encontraron el cuerpo sin vida de Sullivan envuelto en lonas y mantas bajo el porche, junto con una bolsa de basura. Dentro de la bolsa estaban los restos de Jenny Pellegrini, de 32 años. Ambas mujeres habían sido apuñaladas y Sullivan también presentaba heridas por golpes contundentes. Basándose en entrevistas a testigos, videos de seguridad, registros telefónicos y otras pruebas, la policía rastreó el doble homicidio hasta un hombre llamado Timothy Berry, quien era conocido por frecuentar la casa de Sullivan. Berry fue visto en la residencia con ambas mujeres en imágenes de vigilancia captadas poco antes de los asesinatos, y también había hecho declaraciones incriminatorias a un amigo. El video también ayudó a descartar al novio de Sullivan como posible sospechoso, ya que demostró que él no estaba en la casa cuando ocurrieron los asesinatos. Los documentos judiciales describen a Berry como un consumidor excesivo de drogas y alcohol, que estaba plagado de paranoia. Un testigo dijo que Berry había estado actuando de manera extraña en las semanas previas a los asesinatos y que se mostró visiblemente preocupado después de conocer a Pellegrini porque pensaba que ella era un informante de la policía. Más tarde afirmó que mató a Pellegrini para proteger una operación de drogas en curso y evitar que fuera descubierta, y que sintió que no tenía otra opción más que matar a Sullivan, ya que ya había presenciado el asesinato de Pellegrini. Tras un juicio conjurado que duró una semana, en la primavera de 2024, un jurado declaró a Berry culpable de 2 cargos de asesinato en segundo grado y 5 cargos de falsificación de pruebas. El juez lo sentenció a 2 penas consecutivas de 45 años a cadena perpetua, asegurando que nunca volverá a pisar el mundo en libertad. Número 14. Jennifer Dulos. Jennifer Dulos, de 49 años, era una madre acomodada de 5 hijos que desapareció de su casa en New Canaan, Connecticut, en mayo de 2019. La última vez que se le vio con vida fue en el video de seguridad de un vecino, cuando regresaba a casa después de dejar a sus hijos en el colegio por la mañana, y fue reportada como desaparecida ese mismo día tras no presentarse a sus citas y dejar de responder a sus amigos. Mientras registraban la casa de Jennifer, la policía encontró una gran cantidad de sangre, la cual era en su mayoría de Jennifer, lo que indicaba que había sido asesinada violentamente.
Parte de la sangre pertenecía al esposo separado de Jennifer, Fotis Dulos, con quien ella estaba envuelta en un divorcio conflictivo y una batalla por la custodia de los hijos. Fotis también fue captado en video deshaciéndose de bolsas de basura con evidencia junto a su novia, Michelle Troconis. Inicialmente, ambos fueron acusados de manipulación de pruebas y obstrucción a la justicia, pero los cargos finalmente se elevaron a asesinato, a pesar de que las extensas búsquedas no lograron encontrar el cuerpo de Jennifer. Mientras estaba en libertad bajo fianza a principios de 2020, Fotis murió por intoxicación con monóxido de carbono después de no presentarse a una audiencia en la corte. Las grabaciones de vigilancia resultaron especialmente útiles para asegurar una condena contra Troconis, quien fue declarada culpable en marzo de 2024 de 6 cargos, incluyendo conspiración para cometer asesinato. Fue sentenciada a 14 años y medio de prisión y los registros estatales indican que la fecha más lejana posible de liberación es julio de 2038. El cuerpo de Jennifer nunca ha sido encontrado y fue declarada legalmente muerta en 2023. Número 13. Omar Medina. Omar Medina, de 28 años, desapareció en septiembre de 2017 mientras se mudaba de su casa en Chula Vista, California. Su carro, que estaba sin seguro, fue encontrado abandonado a varias cuadras de la residencia, con sus objetos de valor adentro, lo que llevó a sospechas de juego sucio. Los investigadores hablaron con el arrendador de Medina, Timothy Cook, quien dijo que la última vez que vio al hombre desaparecido fue aproximadamente una semana antes. Cuando la policía le preguntó sobre el desorden en la casa de Medina, Cook afirmó que estaba renovando la propiedad. Casi 2 semanas después de la desaparición de Medina, su cuerpo fue encontrado dentro de un barril de 55 galones que había sido visto flotando en la bahía de San Diego. Había sido apuñalado casi 70 veces. Imágenes de vigilancia de una marina cercana mostraron a 2 hombres llegando en una camioneta, saliendo en un bote pequeño durante aproximadamente 1 hora, y regresando con el bote visiblemente más alto en el agua, lo que indicaba que se habían deshecho de una cantidad significativa de peso durante su salida. Los hombres fueron identificados como Timothy Cook, el arrendador de Medina, y Derek Spurgeon, lo que permitió a las autoridades obtener órdenes de allanamiento y llevó al hallazgo de más pruebas, incluyendo imágenes de seguridad de Spurgeon comprando productos de limpieza en una tienda Home Depot. Investigaciones adicionales indicaron que Cook mató a Medina por una disputa financiera, después de que Medina fuera a hablar con él para que le devolviera el depósito de seguridad. Cook afirmó que encontró a Medina muerto y que, presa del pánico, se deshizo de su cuerpo debido a malas experiencias previas con la policía que le hicieron tener miedo de llamar a las autoridades. Pero el jurado no creyó su versión de los hechos y lo declaró culpable de asesinato en segundo grado, lo que resultó en una condena de 56 años a cadena perpetua. Número 12. Mali Tibbetts. Mali Tibbetts, una estudiante de 20 años de la Universidad de Iowa, salió de su casa en Brooklyn, Iowa, para trotar en la tarde de julio de 2018 y nunca regresó. Su familia reportó su desaparición al día siguiente, después de que no se presentara a trabajar. Después de descartar al novio de la joven como posible implicado en su desaparición, la policía siguió cientos de pistas e indicios que no llevaron a nada. Decididos a encontrar a Tibbetts, los investigadores revisaron grabaciones de cámaras de seguridad de la zona y encontraron un video que conectaba su desaparición con un Chevy Malibu negro distintivo, que tenía características únicas instaladas después de fábrica. Aproximadamente un mes después de la desaparición de Tibbetts, un detective vio el carro y detuvo al conductor. Al volante del vehículo estaba Cristian Baena Rivera, un migrante indocumentado de 24 años que había pasado los últimos 7 años trabajando en una lechería local bajo una identidad falsa. Rivera se mantuvo tranquilo mientras insistía en que no tenía nada que ver con la desaparición de Tibbetts. Durante un interrogatorio más a fondo, admitió que había estado en la zona la noche en que Tibbetts desapareció, diciendo, «Era bonita, pero no la miré a la cara». Tras más presión de los investigadores, Rivera confesó haber secuestrado y asesinado a Tibbetts. Él llevó a las autoridades a un campo de maíz donde había dejado el cuerpo, pero luego se retractó de su confesión y se declaró inocente del cargo de asesinato en primer grado. Rivera fue declarado culpable de ese cargo tras un juicio en mayo de 2021 y está cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Yo soy Real CIE. Kelsey Smith, una joven de 18 años, acaba de graduarse del colegio y estaba emocionada por empezar la universidad cuando ella y su novio hicieron planes para celebrar su 6º mes de aniversario con una cena en 2007. Poco antes de la cita que habían planeado, ella se detuvo en una tienda tarjeta en Overland Park, Kansas, para comprarle a su novio un regalo de aniversario.
Ella llamó a su mamá mientras estaba en la tienda, pero nunca regresó a casa ni llegó a la cita para cenar, lo que hizo que supieran que algo andaba muy mal. Su familia reportó su desaparición y la policía comenzó a investigar de inmediato. Unas horas después, el carro de Smith fue encontrado abandonado en el parqueadero de un centro comercial al otro lado de la calle de la tienda Target. Sus pertenencias estaban dentro del vehículo, lo que llevó a sospechar que había sido secuestrada. Este temor se confirmó con las imágenes de las cámaras de seguridad de Target, que mostraban a un hombre siguiendo a Smith por la tienda y obligándola a entrar en su carro. En el video de seguridad del centro comercial, se podía ver al sospechoso estacionando el carro de Smith 2 horas después del secuestro y alejándose del lugar a pie. Las autoridades publicaron una imagen del hombre y pidieron al público información sobre su identidad y paradero. Mientras tanto, los registros telefónicos llevaron a los investigadores a unos 32 kilómetros del lugar del secuestro, a Grandview, Missouri, donde encontraron el cuerpo de Smith en un lago. Había sido estrangulada hasta la muerte con su propio cinturón. Ese mismo día, una persona le dijo a la policía que el hombre que aparecía en las imágenes de seguridad se parecía a su vecino, Edwin Roy Hall, conocido por el apodo de Jack. Cuando la policía llegó a su casa, él se estaba preparando para salir de la ciudad con su esposa e hijo, supuestamente para irse de vacaciones. Hall admitió haber estado en Target la noche de la desaparición de Smith, pero negó haberla atacado. Sus afirmaciones de inocencia fueron desmentidas por las pruebas, incluyendo una huella dactilar encontrada en el carro de la víctima. Y finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar la pena de muerte, lo que resultó en una condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Número 10. Susan Pili. Susan Pili, una contadora de 38 años, desapareció camino a su trabajo en Edimburgo, Escocia, en mayo de 2010. En imágenes de cámaras de seguridad, los investigadores determinaron que fue vista por última vez saliendo de un supermercado Sainsbury's poco antes de las 9 de la mañana. El empleador de Pili y otras personas que la conocían describieron su desaparición como algo totalmente fuera de lo común, lo que llevó a la policía a lanzar una campaña a gran escala para obtener información que condujera a su paradero. Varios días después de iniciada la búsqueda, la policía anunció que estaba investigando el caso como un asesinato, a pesar de no haber encontrado ningún rastro del cuerpo de Pili. Imágenes de las cámaras fuera del lugar de trabajo de Pili mostraron a su colega casado, David Gilroy, entrando y saliendo del edificio por el garaje del sótano. Pili había intentado recientemente terminar una larga aventura con Gilroy y ambos habían tenido una fuerte pelea 2 días antes de que Susan desapareciera. Perros rastreadores de cadáveres alertaron sobre áreas de interés en el edificio, lo que llevó a sospechar que Gilroy atrajo a Pili al sótano, la mató y cargó su cuerpo en el maletero de su carro. Más tarde, Gilroy fue captado en video por un ambientador, lo que aumentó las sospechas de los investigadores de que él había matado a Pili. Fue acusado del asesinato de Pili, aunque nunca se encontró su cuerpo, y fue declarado culpable tras un juicio con jurado. En 2012, Gilroy fue sentenciado a un mínimo de 18 años en prisión y ha seguido manteniendo su inocencia desde la cárcel, incluso después de que se le negara la apelación. Katy Blair. En diciembre de 2014, el hijo adulto de Katy Blair, de 53 años, regresó de una noche de fiesta y encontró a su madre asesinada en la cama de la casa familiar en Austin, Texas. Había sido apuñalada hasta la muerte y el gabinete de sus joyas parecía haber sido saqueado. Los detectives no encontraron pruebas en la escena y también notaron que algunos aparatos electrónicos valiosos permanecían intactos, lo que les hizo sospechar que el robo había sido simulado. Varios días después, el vecino de Blair, Rob Leaf, entregó a las autoridades una prueba inusual, imágenes de su nueva mira térmica que había captado la noche del asesinato, en las que se veía a un hombre saliendo de un carro y caminando hacia la casa de la víctima. Los investigadores lograron distinguir la marca y el modelo del carro del hombre, pero al principio no pudieron identificar al sospechoso. Aproximadamente una semana después del asesinato de Blair, Sidney Seldon, de 85 años, y su esposa Billie, de 83, fueron apuñalados hasta la muerte y robados durante una invasión a su casa similar, lo que hizo que la policía sintiera una urgencia mayor por identificar al presunto asesino en serie. Los detectives pronto supieron por un testigo que Katy Blair se había sentido incómoda recientemente por un ladrón de joyas en libertad condicional llamado Timothy Parlin, a quien ella había contratado para hacer algunos trabajos de mantenimiento en su casa. Imágenes de vigilancia de una casa de empeño mostraron a Parlin conduciendo el mismo carro, de la misma marca y modelo, que había aparecido en el video de la cámara térmica. Parlin había empeñado las joyas de Blair en la tienda solo unas horas después de que Blair fuera asesinada, pero,
Cuando la policía lo confrontó, él culpó del asesinato a su amigo, Gant Van Alcázar, de 30 años. Los investigadores notaron rápidamente que Gant Van Alcázar se parecía al hombre que aparecía en las imágenes de la cámara térmica y que también caminaba de manera similar. Bajo la presión de los detectives, él admitió haber matado a Blair, alegando que Parlin le había ordenado hacerlo bajo la amenaza de hacerle daño a su familia. El primer juicio de Gant Van Alcázar terminó con un jurado sin acuerdo. Fue declarado culpable del asesinato de Blair tras un segundo juicio, en 2018, mientras que Parlin fue condenado por los 3 asesinatos, lo que llevó a que ambos hombres terminaran tras las rejas de por vida, sin posibilidad de libertad condicional. Número 8. Anthony Kupek. Poco antes de las 9 de la noche, el 8 de octubre de este año, la policía en Lynchburg, Virginia, respondió a la escena de un tiroteo reportado donde encontraron a Anthony Kupek, de 45 años, sufriendo una herida de bala mortal. El sospechoso, Larry Kersey, de 43 años, había huido de la escena en un sedán negro y fue capturado temprano a la mañana siguiente. Enfrenta múltiples cargos, incluyendo asesinato, uso de un arma de fuego en la comisión de un delito grave y ser un delincuente en posesión de un arma de fuego. Un funcionario de la ley atribuyó a las grabaciones de vigilancia de miembros de la comunidad el haber ayudado a identificar al presunto culpable. Supuestamente, un video de seguridad captado por la organización Lynchburg Peace Makers Neighborhood Watch mostró a Kersey acercándose a Kupek en un carro y apuntándole con un arma mientras le quitaba una bolsa del baúl de la víctima. Kupek parecía suplicar que le devolvieran la bolsa, lo que llevó a un intercambio de palabras que terminó en un tiroteo. Después de recibir un disparo, Kupek corrió hacia su carro y se desplomó. Kersey está actualmente detenido en la cárcel regional Blue Ridge en Lynchburg mientras espera su próxima audiencia en la corte. Número 7. Olivia Jones. El día de San Valentín tomó un giro nada amoroso para una pareja de Texas en 2019, cuando Olivia Jones, de 38 años, recibió un disparo en la parte trasera de la cabeza en su casa de Beaumont. Su esposo, Christopher Bay Jones, le dijo inicialmente a la policía que el arma se disparó mientras él intentaba quitársela a Olivia, quien supuestamente estaba atravesando una crisis emocional. Pero su historia seguía cambiando, y los fiscales resaltaron las inconsistencias cuando presentaron su caso contra Jones, durante el juicio por el asesinato de Olivia a principios de 2022. La defensa sostuvo que Jones no era responsable de la muerte de Olivia, a pesar de que el acusado había borrado imágenes cruciales de las cámaras de seguridad de la casa en el momento del tiroteo. Los investigadores se dieron cuenta de que faltaban grabaciones después de que Jones describiera algunos hechos que no aparecían en el video existente. Jones afirmó que eliminó las grabaciones porque mostraban que él discutía con Olivia y temía que eso lo hiciera quedar mal. Después de deliberar durante 2 días tras 4 días de testimonios, un jurado declaró a Jones culpable de asesinato, tal como se le acusaba. Fue sentenciado a 30 años de prisión, con un mínimo de 15 años que debe cumplir tras las rejas, y los registros penitenciarios indican que podrá solicitar libertad condicional en 2037 y la fecha máxima de liberación es en 2052. Número 6. Carmelo Matlock y Laronel Hamilton Jr. Poco después de las 22:30 horas, el 13 de abril de 2024, la policía respondió a un tiroteo reportado en Wilbury Park en Blue Springs, Missouri, donde encontraron a Laronel Hamilton, de 19 años, Ronald Hamilton Jr. y Carmelo Matlock, de 20 años, inconsciente y con múltiples heridas de bala. Ambos hombres fueron declarados muertos en un hospital cercano, mientras que una tercera víctima sobrevivió a sus heridas. Testigos le dijeron a los investigadores que el tiroteo comenzó como una pelea a puños y las cámaras de seguridad mostraron a una multitud de espectadores en pánico corriendo mientras al menos 3 personas sacaban armas. La policía encontró 28 casquillos en la escena, pero identificar al sospechoso requirió algo de trabajo detectivesco. A pesar de las pruebas y los testimonios de los testigos, finalmente dieron en el clavo cuando usaron una cámara FLAC equipada con inteligencia artificial para examinar las grabaciones, lo que llevó a la identificación de un Chevy Cruze en el que se vio huir al principal sospechoso. Se emitió una alerta sobre el vehículo, lo que llevó al arresto de Marquise Arlee Savannah, de 19 años, en un auto lavado 2 semanas después del doble homicidio. Savannah fue acusado originalmente de asesinato en primer grado, pero en febrero de este año se declaró culpable de homicidio voluntario y acción criminal armada. Fue sentenciado a 25 años de prisión y está cumpliendo su condena en el Centro Correccional Crossroads en Cameron. Número 5. Karen Leclerc. El 11 de junio de 2017, un pescador comercial llamado Christopher Leclerc envió una señal de auxilio desde su barco, el Doris M.
Afirmó que su esposa de 30 años, Karen, de 51 años, había caído por la borda en el lago Erie, a unas millas del Parque Estatal Presque Isle en Pensilvania. Las aguas estaban agitadas y frías ese día, pero Christopher le dijo a la policía que él y Karen habían salido a recoger unas redes de pesca. Afirmó que Karen se enfermó por el mareo y los gases del motor diésel del barco, y que se cayó por la parte trasera de la embarcación mientras vomitaba. 3 semanas después, el cuerpo de Karen fue encontrado atado a un ancla por una familia que navegaba cerca de la costa de Dunkirk, Nueva York. Le habían disparado en la cabeza y de inmediato las sospechas recayeron sobre Christopher, quien ahora afirmaba que Karen había sucumbido a la desesperación por su aventura con otra mujer. Le dijo a la policía que se deshizo del cuerpo de Karen porque no quería que nadie supiera la trágica naturaleza de su muerte, pero negó haber matado a su esposa. En el momento de la muerte de Karen, Christopher había estado llevando una doble vida durante años. Las sospechas contra él aumentaron cuando los investigadores descubrieron imágenes de vigilancia de la Marina que no coincidían con la línea de tiempo de los hechos que él le había dado a las autoridades. Los fiscales acusaron a Christopher de asesinato, señalando que mató a Karen mientras estaba bajo presión de su amante para terminar el matrimonio. Él siguió manteniendo su inocencia, pero fue declarado culpable de asesinato en primer grado, asalto agravado, manipulación de pruebas, abuso de un cadáver, posesión de un instrumento de crimen, falsos reportes y más cargos. El cargo de asesinato conllevó una sentencia automática de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y recibió un término adicional de 3 años y 9 meses a 17 años por sus otros delitos. Número 4. Rhiannon Skywhite. Rhiannon Skywhite, de 27 años, iba de camino a casa desde el trabajo en octubre de 2024 cuando fue apuñalada hasta la muerte en una estación de tren cerca de la ciudad inglesa de Balzac. Acaba de terminar su turno en un hotel cercano que alojaba solicitantes de asilo, y estaba esperando un tren cuando fue atacada con un destornillador, poco antes de las 11:30 de la noche. White fue llevada de urgencia al hospital, donde murió a causa de una grave lesión cerebral 3 días después. Imágenes perturbadoras de cámaras de seguridad mostraron al asesino arrojando el teléfono de White a un río cercano después del ataque. Resultó que él era residente en el hotel donde trabajaba White, y un testigo grabó un video con su celular en el que se le ve bailando y riéndose de lo que acaba de hacer, apenas 20 minutos después del asesinato. La policía lo identificó como un migrante sudanés llamado Encholmai. El sospechoso también fue visto bebiendo, fumando y disfrutando de la vida como si nada fuera de lo común hubiera ocurrido. Mahek está actualmente siendo juzgado por el asesinato de White y pronto un jurado tendrá la tarea de decidir su destino. Número 3. Alex Pennick. Durante las primeras horas de la mañana del 16 de diciembre de 2022, la policía respondió a una llamada sobre una mujer joven que recibió un disparo dentro de su apartamento en Paul, Minnesota. Los oficiales encontraron a Alex Pennick, de 22 años, muerta en su baño por una sola herida de bala en la cabeza. También en el apartamento estaba el amigo de Pennick, Matthew Becker, quien afirmó que el disparo ocurrió después de que Pennick se encerrara en el baño con su arma. Afirmó que intentó salvar a su amiga, quien tenía antecedentes de depresión y abuso de sustancias. Las imágenes de vigilancia revelaron que Becker se había peleado con el novio de Pennick, Zane Anderson, en un bar la noche anterior. Anderson fue expulsado del establecimiento y Becker y Pennick se quedaron una hora más antes de regresar al apartamento de Pennick. Ambos fueron vistos en el video de seguridad entrando al edificio poco después de las 2 de la mañana y saliendo de nuevo menos de 20 minutos después. Regresaron unos minutos después y fueron al apartamento de Pennick, y esa fue la última vez que se la vio con vida. Las grabaciones ayudaron a los detectives a descartar a cualquier otro sospechoso o persona de interés aparte de K. Con base en las pruebas, incluyendo la posición de una cerradura rota de la puerta del baño que se encontró debajo del cuerpo de Pennick, los investigadores teorizaron que K había forzado su entrada al baño cuando ella aún estaba viva, lo que llevó al incidente. Sobre la acusación de que él había matado a la joven, Ecker mantuvo su inocencia frente a un cargo de asesinato en segundo grado, pero fue declarado culpable tras un juicio de 8 días a principios de 2024. Fue sentenciado a 30 años, y los registros estatales indican que podrá salir en libertad condicional después de cumplir 20 años en prisión. Número 2. Catherine Flynn. Catherine Flynn, de 69 años, tuvo un final aterrador en octubre de 2024 cuando un intruso irrumpió en su casa en la ciudad galesa de RHYL, rompiendo una ventana para entrar. Más tarde fue identificado como un conocido traficante de drogas de 34 años llamado Smith. El sospechoso sacó a la abuela de la cama a la fuerza y la mató a pisotones. Huyó de la escena menos de 2 minutos después, dejando a Flynn morir tras romperle todos los huesos de la cara.
La hija adulta de Flynn vio el allanamiento en su celular, que estaba conectado al nombre de la víctima, a la cámara del timbre de la puerta y pudo escuchar los horribles sonidos del ataque desarrollándose en tiempo real. Llamó inmediatamente a la policía, pero Mears actuó tan rápido que no hubo nada que la hija de la víctima pudiera hacer para prevenir o detener el ataque. Flynn murió en el hospital al día siguiente. Mears nunca había conocido a Flynn cuando decidió entrar a su casa drogado con ketamina. El video de seguridad ayuda a la policía a identificarlo como el culpable y él admitió homicidio involuntario, pero negó el cargo de asesinato. Fue declarado culpable tras un juicio de 9 días en junio de este año y no mostró ningún remordimiento, al ser sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 28 años. Número 1. Kathleen Dawn West. En enero de 2018, Kathleen Kat West, una madre de 42 años que se quedaba en casa y modelo para adultos, fue encontrada asesinada al otro lado de la calle de su casa en Calera, Alabama. Su cuerpo había sido cuidadosamente colocado junto a una botella de absenta que se usó para golpearla hasta la muerte, lo cual era una escena inusual para la zona residencial de clase media donde se hizo el hallazgo. Mientras rastreaban los últimos movimientos de Kat, los investigadores encontraron imágenes de vigilancia que la mostraban en una licorería con su esposo, John Jeffrey. La noche anterior, la pareja se había detenido allí para comprar alcohol para una cita nocturna planeada en casa. Kat fue muy abierta sobre su carrera como estrella adulta hecha a sí misma y, al parecer, Jeff parecía apoyarla. Cuando los detectives lo interrogaron, Jeff explicó que se había ido a la cama temprano porque tenía que trabajar en la mañana, pero que Kat seguía despierta cuando él se acostó. Afirmó que se enteró de la muerte de Kat después de ser despertado por los perros de la familia poco después de las 5 de la mañana, debido a la presencia policial afuera. De hecho, no había nada que sugiriera que él y Kat tuvieran problemas esa noche. En el video de seguridad de la licorería, se veían felices y parecía que la estaban pasando bien. Al principio, la policía se preguntó si un fan obsesionado había matado a Kat, pero no había pruebas que sugirieran que ese fuera el caso. Los investigadores examinaron detenidamente la relación de Jeff y Kat y descubrieron pruebas de que Jeff era quien había matado a Kat. No apoyaba tanto la carrera de modelaje de Kat como parecía. Los dos habían tenido varios enfrentamientos hostiles recientes por ese tema y, aunque las imágenes de vigilancia parecían confirmar la versión de Jeff de que la noche transcurrió bien, también sugerían fuertemente que él fue la última persona que la vio con vida. Jeff fue acusado del asesinato de Kat y pasó los siguientes 3 años en detención preventiva, manteniendo su inocencia. Incluso rechazó un acuerdo de culpabilidad que le habría evitado pasar más tiempo tras las rejas, pero fue declarado culpable de homicidio imprudente y fue sentenciado a 16 años de prisión. ¿Preferirías no poder tomar nunca más fotos o videos con tu celular, o no poder enviar nunca más mensajes de texto o mensajes directos? ¿Y por qué? Cuéntanos en los comentarios de abajo.